Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de la Flip Classroom del Implacable. En esta ocasión vamos a centrarnos en ver las fases de la contienda. Cuando hablamos del desarrollo de la Primera Guerra Mundial podemos diferenciar fases. El inicio, en 1914, sería la fase de la Guerra de Movimientos. En segundo lugar, tendríamos en el año 1915 el establecimiento de los frentes en la llamada Guerra de Trincheras o de Posiciones. El año 1916 se correspondería con la llamada Guerra de Desgaste. El año 1917 es considerado el año decisivo por una serie de hechos que después enunciaré. Y finalmente el año 1918, el año del fin del conflicto. Tras el asesinato de Sarajevo, las declaraciones de guerra serán recibidas con júbilo por la población de los distintos países involucrados en la guerra. Nadie sospechaba al principio que esta guerra duraría más de 4 años y provocaría más de 10 millones de muertos. Se sentían orgullosos de enviar a sus jóvenes a defender a su país. Por tanto, el elemento del patriotismo estaba muy presente en la sociedad de la Europa del momento. Se fueron a la guerra con gran entusiasmo, ayudados sobre todo por la propaganda gubernamental que trabajaremos en clase. La guerra fue presentada como un hecho inevitable para el que había que estar preparados y unidos. Todos debían defender su bandera, defender su patria. Los primeros meses del conflicto estarían marcados por el movimiento de tropas con el objetivo de obtener rápidas victorias. De un lado, en el frente occidental, los alemanes, con el Plan Schlieffen, esperaban la capitulación de Francia en tan solo 6 semanas. Sin embargo, la batalla del Marne servirá para frenar el avance alemán y dando paso a la segunda etapa de la que hablaremos, la guerra de trincheras. En cuanto al frente oriental, una rápida ofensiva rusa, conquistando territorios de Europa del Este, será frenada pronto por Alemania en la batalla de Tannenberg. Así, Polonia y otros territorios serán recuperados rápidamente por una ofensiva austro-alemana. Ya en noviembre de 1914 los frentes habían quedado inmovilizados. Empezaría la denominada Guerra de Trincheras o de Posiciones, donde el propósito será impedir el avance del enemigo. El Imperio Turco y Bulgaria se unirán a los imperios centrales, provocando que el conflicto se traslade también a la zona de los Balcanes. Italia se unirá a los aliados en mayo de 1915. Recordemos que había quedado neutral al inicio de la guerra. Esto supone la apertura de un nuevo frente para el Imperio Austríaco. Además, en el año 16, la guerra se mundializa, al participar ya tropas coloniales y extender el conflicto a las colonias de África, del Próximo y Extremo Oriente. Destacamos, por ejemplo, en febrero de 1916, la batalla de Verdún, como intento alemán de acabar con el frente francés. En julio del mismo año se producirá la batalla del Somme, que será la contraofensiva aliada, que de nuevo no tendrá éxito. Además, la guerra se extiende a los mares, sírvanos de ejemplo la batalla de Jutlandia. Por último, debemos destacar que Alemania empezará la guerra submarina con el fin de establecer un bloqueo naval y conseguir el desabastecimiento de los aliados, lo que traerá una consecuencia importante en el año decisivo, 1917. De este modo, la guerra de trincheras empezada a finales de 1914 y que se alargaría durante el 15, desembocó en 1916 en una fase de desgaste. Esto provocaría que en 1917 se produjese la crisis que nos llevaría al armisticio. Por eso llamamos el año 1917 como el año decisivo de la guerra. Destacamos en primer lugar que aumentaron las deserciones en el frente. Serán muchos los soldados de ambos bandos que abandonan el frente. También se producen motines de tropas que se rebelan contra las órdenes de mando. Pero sobre todo dos hechos históricos fundamentales. Por un lado se produce la Revolución Rusa, primero en febrero, después en octubre, que provocará que el nuevo gobierno termine firmando la paz de Brest-Litovsk con Alemania en 1918, eliminando por tanto el frente oriental en Europa. Asimismo es el año en el que se produce el hundimiento del Lusitania, y con ello la consecuente y decisiva entrada de los Estados Unidos de América a la guerra, que provocaría un desequilibrio en la balanza de la guerra a favor de los aliados. Y llegamos al año 1918. En el frente balcánico, británicos, franceses e italianos derrotan a turcos, búlgaros y austríacos. Esto provoca que el 3 de noviembre el emperador abdique y el imperio austrohúngaro capitule. Por su parte, en el frente occidental, los aliados obtienen una decisiva victoria en el Marne. A partir de septiembre, la marina se amotinó y estalló una revolución
que condujo a que el 9 de noviembre el Kaiser abdicase, se proclamase la República y acabasen firmando el armisticio el día 11 de noviembre de 1918. La Primera Guerra Mundial había terminado. Y llegamos al final de este vídeo. En el próximo hablaremos de los tratados de paz y de las consecuencias del conflicto armado. Gracias por llegar hasta aquí, seguimos haciendo historia.